Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su tercer programa de la serie Hombres Entendidos, del programa de los varones del Centro Familiar Cristiano. Hemos estado tocando este año algunos aspectos importantes del concepto hombres de verdad. Como dice Proverbios, ¿quién lo hallará? Es decir, que no es sencillo de encontrar hombres como estos, pero también como parte del corolario de lo que estamos hablando, empezamos hace 3 semanas a hablar de los hombres entendidos. Los hombres de verdad son hombres entendidos. La semana pasada hablamos de que el hombre entendido es un hombre previsor. Dijimos también que el hombre entendido endereza sus pasos, corrige a tiempo, rectifica. También dijimos en tercer lugar que el hombre entendido es prudente. En cuarto lugar hablamos de que el hombre entendido hace que la tierra tenga gobernabilidad. En quinto lugar dijimos la semana pasada que el hombre entendido busca a Dios, que Dios miró desde los cielos para ver si había un hombre entendido que buscara a Dios. Así es que el hombre entendido busca a Dios. Y en sexto lugar, hablamos de que el hombre entendido conoce a su Dios. No solo lo busca, sino lo conoce. La gente, los hombres entendidos, conocen a su Dios. Hoy vamos a añadir algunas otras verdades sobre los hombres entendidos, como que el hombre entendido ve el peligro y lo evita. La manera de decirlo, la escritura en Proverbios 22:3, te voy a leer la traducción latinoamericana, dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita, pero el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es decir, que el hombre que ve el peligro y lo evita es un hombre entendido. No ve el peligro y se sigue de frente sin medir las consecuencias de sus acciones o de sus decisiones. Porque el hombre entendido que ve el peligro lo evita, ve venir el golpe y se quita. No deja que la circunstancia lo golpee o lo afecte, porque de una manera previsoria, al ver el hombre entendido el peligro, lo evitó. Otra verdad sobre los hombres entendidos es que el hombre entendido mide bien sus pasos y no se cree fácilmente todo lo que le dicen. La palabra de Dios para todos en Proverbios 14, 15 y 16 lo explica de la siguiente manera: el tonto
se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Es decir, le vale gorra las consecuencias de sus acciones y se mete de lleno, no mide las consecuencias, pero el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal. No se cree todo lo que le dicen. El que es inteligente se fija bien por dónde va dando pasos seguros, a lo mejor más lentamente para el gusto de muchos, pero él va midiendo el terreno, va pisando firmemente, de manera que no es una persona que resbale con facilidad. También el hombre entendido y sabio trae estabilidad a una nación. Voy a leerte el mismo versículo en varias versiones distintas. Por ejemplo, es Proverbios 28:2 la cita. Te lo leo primero en la Nueva Traducción Viviente. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Qué increíble manera de decirlo. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Proverbios 28:2. La palabra de Dios para todos, en el mismo pasaje leyendo, dice: cuando hay revoluciones en el país, trifulcas, ¿verdad? Hay situaciones complicadas que están muy revolucionadas. La nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años, porque la gente dice: ¿para qué lo vamos a cambiar si ha resultado ser tan bueno? Vale más bueno por conocido, dice el adagio popular, que bueno por conocer. Y que ha dado muestras de ofrecer buenos resultados ante las situaciones difíciles es un hombre sabio. Pero cuando el país está muy revolucionado, la gente no está satisfecha con este líder, con este dirigente, y pide cambiarlo. Y traen otro y tampoco les gusta, y traen otro y tampoco les gusta. Y en un periodo breve de tiempo, cuando hay revoluciones, desórdenes sociales en un país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. La traducción latinoamericana dice: en un país lleno de maldad, todos se creen líderes. Como dice: yo sé cómo hacerle, ese menso no sabe lo que está haciendo, yo lo haría de esta otra manera. Y se nos hace fácil juzgar y criticar al líder en turno. Dice: en un país lleno de maldad, todos se creen líderes. Pero el gobernante capaz logra poner el orden. Él establece orden en una nación porque es un gobernante entendido y capaz que logra poner el orden. La Nueva Versión Internacional de este mismo versículo, Proverbios 28:2, dice: cuando hay rebelión en el país, es decir, la gente no está conforme con la autoridad del momento, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Así es que una cualidad del hombre entendido es que mantiene el orden y la estabilidad y la paz social y la gobernanza dentro de una nación. Otra cosa es que el progreso y la sabiduría del hombre entendido sorprende a propios y extraños, y diríamos que aún escandaliza a aquellos que eran compañeros de él desde la infancia y que no conciben, no pueden asimilar, no entienden, no aceptan
el crecimiento que esa persona haya experimentado, y aún les puede generar envidia y falta de aceptación. Mira lo que dice la Escritura en la experiencia de Jesús. Leo para ti ahora Mateo 13, versículos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y poder para hacer milagros? Y se burlaban. Nota que dentro de su propia comunidad, en Nazaret de Galilea, la gente se burlaba de Jesús, los que lo conocían desde chico. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Qué increíble principio. El progreso y la sabiduría del hombre entendido sorprende a propios y extraños, y aún escandaliza a aquellos que eran sus compañeros desde la infancia, que crecieron con él. Pero a la hora que el hombre se fue y luego regresó, y regresó más sabio, más prudente, más entendido, más capaz, habiendo desarrollado sus dones, sus talentos y sus habilidades con una precisión increíble para resolver problemas, no conciben el crecimiento que esa persona haya experimentado, y les genera envidia y falta de aceptación. Yo no sé si eso te ha pasado alguna vez. Cuando yo me vine a estudiar a los 18 años a la Universidad Nacional Autónoma de México, había un empresario de la iglesia de apellido Trejo, y estaban haciéndome una despedida entre los jóvenes y los padres de algunos de los jóvenes. Y todo el mundo me decía: Benjamín, que siga siendo el mismo, que cuando regreses no se te hayan subido los humos a la cabeza, y etcétera. Y este hombre empresario, él tenía una empresa que hacía cuadros para las fotografías, para las pinturas, etcétera, muy prestigiado en la ciudad de Durango. Y el hombre se paró y dijo: yo he estado oyendo a todos decirle a Benjamín que esperan que cuando regrese siga siendo el mismo, y yo, me dijo él, la verdad, no espero que cuando tú regreses sigas siendo el mismo. Yo espero que tú seas una persona mejor cada día, que hayas crecido, que hayas abundado en sabiduría, que seas más sabio que lo que tus padres son. Tienes una herencia espiritual, tienes una herencia biológica y genética, tienes todo para triunfar en la vida, y nunca, mientras estudiaba la carrera y los posgrados de maestría y doctorado, se me olvidó lo que José Trejo, este empresario de la iglesia de mi padre, me dijo: yo espero que cuando tú regreses seas mejor, hayas crecido, tengas muchas cosas más que enseñarnos. Y él agregó algo que me impresionó. Para ese momento dijo: nosotros tendremos la humildad suficiente de sujetarnos a ti, aunque seas menor de edad que nosotros. Eso es congruente con lo que la Escritura dice: más que los sabios he entendido, y que la gente mayor de edad. Porque la sabiduría no te le da necesariamente las canas o la edad. Hay gente grande de edad, pero insensata y falta de sabiduría. Y hay gente joven, entendida, que tiene una capacidad increíble que ha desarrollado, pero luego a veces se puede encontrar que su propia gente no lo acepta, no lo recibe,
no lo ve como una bendición de Dios para sus vidas, porque lo quieren seguir viendo chiquito y orejón, lo quieren seguir viendo como una persona que no creció, lo quieren seguir viendo la misma persona. Y sabes una cosa, tú y yo nunca somos las mismas personas, cada día cambiamos, para bien o para mal. Algunos se quedan estancados. Y te digo una cosa, aquel que está estancado, en realidad no está estancado, ya va de regreso. Y es importante entender que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas ascendiendo, puedes llegar a una meseta y luego sigues ascendiendo y hay otro descanso y sigues ascendiendo, pero la línea recta ascendente del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. El hombre entendido también conoce los tiempos, sabe lo que se tiene que hacer en el país y tiene una gran capacidad de convocatoria. Lo que estas personas dicen cuando levantan la mano para hablar, los demás escuchan y los siguen sus compatriotas, los oyen porque saben que cuando los labios de un hombre entendido se abren, ellos tienen que callar, ellos tienen que escuchar porque va a hablar sabiduría. Dice el libro de Eclesiastés de un muchacho joven y sabio que salvó a una ciudad más que los hombres ricachones de la sociedad en la que él estaba y en donde se encontraba la ciudad. Y dice que ese muchacho sabio y entendido liberó o libró a la nación o a la ciudad de caer en las garras del enemigo, porque aunque era sabio y no tenía la misma posición socioeconómica de los ricachones de la ciudad, tenía sabiduría y la gente entendida donde quiera que se para es bien recibida y bien aceptada. Cuando David estaba formando su ejército, ¿verdad? Dios estaba levantando a David y Saúl venía de bajada y David iba de subida. La gracia de Dios sobre la vida de David se manifestaba más y más cada día. Las mujeres salían, ¿verdad? Saúl lo encargó de los ejércitos y él sacaba a los ejércitos a las batallas, ganaban las batallas y cuando David regresaba de las batallas, las mujeres salían danzando y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que esto encolerizó a Saúl, le dieron celos a Saúl de ese muchacho sabio y entendido que él quiso acercar a él cuando un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Él trajo a David del campo porque era un hombre que sabía tocar el arpa y los espíritus y los demonios que le alborotaban el estado de ánimo a Saúl se aquietaban cuando David tocaba con sabiduría el arpa. David fue un gran compositor, un cantor, un músico, era un hombre entendido y Dios lo estaba llevando hacia arriba para ocupar. De venir del campo, de ser un simple pastor de ovejas, fue creciendo y entendiendo para poder desarrollar sus dones, sus talentos y sus habilidades y su progreso era notorio a propios y extraños. De tal manera que Saúl lo quiso matar cuando vio cercano a un hombre entendido. Y en vez de ver en eso la bendición para él, para su consejo directivo, para los líderes de la nación y para el país mismo, lo empezó a atacar, lo quiso matar 2 veces con su lanza, ¿verdad? Y luego tuvo que salir huyendo David porque este hombre quería apagar la lámpara de Jehová, porque el Espíritu de Dios moraba en David y el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ser entendido de los tiempos es lo primero que habla acá. Dice que le iban acercando a David todos los días armas de guerra, personas, y dice que de la tribu de Isaacar, primero de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, se acercaron 200 principales, entendidos en los tiempos. El hombre entendido es un hombre entendido de los tiempos, que discierne
el momento histórico que le ha tocado vivir y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Déjame hablarte de esta primera parte de ser entendido de los tiempos. Ser entendido de los tiempos nos permite ser pertinentes a las necesidades detectadas en medio de la comunidad en la cual vivimos. Si tú entiendes los tiempos y estás inserto en una determinada comunidad en donde Dios te insertó y estás atento a los tiempos que vive tu comunidad, detectas las necesidades que hay en medio de tu comunidad y eres pertinente a satisfacer las necesidades detectadas. Ser entendido de los tiempos te da la ventaja de que te puedes anticipar a la jugada. Tú ves venir las cosas porque eres un hombre visionario. Y el que pega primero, dice el adagio popular, pega dos veces. Aquel que conociendo los tiempos, que discerniendo los tiempos, se ubica en su contexto histórico, político, social y económico, espiritual en que vive, es un hombre que sabe ser pertinente a las necesidades de su comunidad y que tiene un sentido de anticipación a los acontecimientos y se anticipa a la jugada y pega dos veces. Ser entendido de los tiempos te permite diseñar programas específicos para dar atención a los problemas detectados que requieren solución. Había gente entendida en los días de David y en los días de los grandes líderes y reyes que siguieron fielmente los principios de la palabra. Algunos de ellos inventaron armas de guerra. Algunos de ellos hicieron estrategias militares impresionantes porque eran gente entendida de los tiempos. Los programas sociales que tienen éxito son aquellos que, como decimos en un adagio de manera popular, que le rascan a la gente donde la gente tiene comezón, que realmente están dirigidos para resolver un problema, para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Para contestar una petición que la gente está levantando en voz para que sea oída. Ser entendido de los tiempos facilita el llegar a tiempo cuando la gente lo necesita. No antes ni tampoco después del momento en que la gente lo necesita. Como el oportuno socorro que recibimos nosotros de parte del trono de Dios. Dice Hebreos que acerquémonos pues con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Cuando el socorro viene antes, no es oportuno. Y cuando el socorro viene después de atole, tampoco es oportuno. Pero Dios siempre es oportuno. Nunca se adelanta, pero tampoco nunca se retrasa. Y el hombre entendido sabe diseñar los programas para llegar a tiempo a resolver los problemas de la comunidad. Saber lo que se tiene que hacer era otra de las cualidades de los hombres entendidos en los tiempos. En todo tiempo es muy importante saber qué hacer, pero en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, es doblemente valorado tener alrededor de uno gente que sabe lo que se tiene que hacer. Las circunstancias extraordinarias que a veces enfrentamos nos causan incertidumbre y desconcierto que te deja paralizado y no tienes la claridad mental suficiente para tomar las mejores decisiones y te quedas en un aturdimiento mental. Ahí tener a la gente que sabe lo que se tiene que hacer es una joya inapreciable de bendición. Tener gente que sabe lo que se tiene que hacer nos da una seguridad enorme,
nos da un sentido de destino que nos permite llegar con confianza y con seguridad al lugar, a la meta, a los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. Nuestra oración, nuestro anhelo es que tú y yo lleguemos a ser este tipo de hombres, hombres entendidos que saben lo que se tiene que hacer. Y termina diciendo este versículo de Primero de Crónicas, el capítulo que acabamos de leer: los hombres de Isaacar entendidos de los tiempos. Primero de Crónicas 12:32 termina diciendo que su dicho, el dicho de los hombres entendidos de los tiempos, lo siguen todos sus hermanos. Es decir, tienen una gran capacidad de convocatoria. Cuando esta gente habla, los demás se callan, porque palabras de ciencia, palabras de sabiduría serán sacadas del corazón de estos hombres entendidos. Así es que es valiosísimo tener estos hombres en la casa. La esposa nos lo va a agradecer y los hijos no lo van a agradecer más. El resto de la familia también. Hay gente en cada familia que son hombres ilustres, hombres entendidos, que todos los demás en la familia los voltean a ver. Cuando hay una situación de crisis, de conflicto, voltean a ver qué dice el fulano de tal, porque ese fulano de tal es el que tiene una palabra llena de gracia y llena de sabiduría y sabe cómo resolver los problemas, y todo el mundo espera que salga al frente, que salga a dar la cara, que se ponga para resolver las crisis y los problemas que se enfrentan. Qué privilegio poder tener esta tercera parte de los hombres entendidos. Nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo es que tú y yo lleguemos a ser este tipo de hombres que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestra colonia, que nuestra ciudad, que nuestra nación necesita, sobre todo en los momentos de crisis. México vive actualmente momentos de crisis en muchos sentidos. Y ahí es donde requerimos hombres y mujeres entendidas de los tiempos que nos han tocado vivir. Te mando un abrazo muy fuerte y muy cariñoso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.